tetín, marín, dedo, pingüe, cúcara, mácara, títere. Fue que el día de hoy toca top. ¿Cómo están, gamers de corazón? Yo soy Duque Gamer y tal vez se preguntarán por qué tengo este outfit, por qué estoy caracterizado como aquel personaje que algunos conocerán como Negan. Y bueno, la respuesta es simple. No sé si les he contado, pero la verdad es que soy un gran fan de The Walking Dead, tanto de las series como los cómics, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que he visto y jugado prácticamente todo lo relacionado con The Walking Dead y hasta hace poco me puse a jugar los videojuegos desarrollados por la compañía de Telltale Games. Empecé a pensar en esto y luego dije, ¿por qué no hacer un video hablando de todas las temporadas de este videojuego y luego clasificándolas de la peor a la mejor? Entonces dije, bueno, va, perfecto. Y eso es lo que les vengo a traer el día de hoy. Pero bueno, eso sí, trataré de decir los menos spoilers posibles, pero aún así, alerta de spoilers para que luego no digan que no se los advertí. Y bueno, dicho esto, empecemos con el video. The Walking Dead es un videojuego, como ya les dije, desarrollado por Telltale Game Series, el cual recibió muy buenas críticas y fue muy jugado en su momento debido a la fama que tenía la serie de televisión. Cuenta la historia de Clementine, una niña de 8 años quien luego de que sus padres se fueran de viaje y nunca regresaran, dejándola sola con su niñera en pleno apocalipsis, conoce a Lee, un hombre que sería internado en prisión por asesinato, si no fuera porque los muertos volvieran a la vida para acabar con el resto de la humanidad. Y bueno, la primera temporada refleja a Lee como el protagonista, por lo que las decisiones que tomaremos requerirán de un razonamiento más adulto, siempre buscando lo mejor para el grupo, pero más que nada para Clementine. A ver, esta temporada tiene muchas cosas buenas, pero a la vez malas. Esto se debe a que el arranque de la historia comienza con todo, pero luego poco a poco la trama va bajando su nivel. Los caminantes van perdiendo protagonismo. Sí, caminantes. No voy a decir la palabra zombie durante este video, obviamente ahorita no cuenta, pero pues se supone que en el universo de The Walking Dead no sé si nadie ha visto ni una película de zombies en su vida, pero no existe el término zombie, así que lo dejaremos en walker, caminante. Ok, va, seguimos. Pero bueno, el caso es que es muy característico en The Walking Dead que con el pasar de la historia los caminantes vayan perdiendo importancia. Sin embargo, en esta ocasión no lo hacen del todo bien, debido a que ni la trama de los supervivientes es tan interesante tampoco. La trama de Cloudford se vuelve eterna, incluso hasta llegué al punto en el que quería que el episodio se terminara ya. Igual, el villano del final pues me pareció bastante flojo, la verdad, y esa pequeña escenita creo que la pudieron haber hecho mucho mejor. Pero tampoco es para decepcionarnos, ya que apenas era la primera temporada y pues los desarrolladores estaban viendo apenas qué pedo. Y ni así es del todo mala, en realidad hay bastantes partes buenas, como la parte de los caníbales, ya que uno nunca se espera que las mismas personas que te reciben en su granja con tanta amabilidad resultan ser comedores de carne humana. Uf, vaya que sí se me pusieron los pelos de punta cuando jugaba este episodio por primera vez. Me agrada mucho la manera en la que se desarrolla la amistad entre Lee y Clem y cómo nuestro protagonista le enseña a la niña a defenderse y que la supervivencia es lo más importante que hay en estos momentos, haciendo que nos encariñemos poco a poco de estos personajes, al igual que de Kenny, un hombre que haría lo que fuera por mantener a su familia a salvo, sin importar lo inhumano que pueda llegar a ser en ciertas ocasiones. También está la parte de las alcantarillas, la cual no es muy larga, pero a mí me pareció perfecta, ya que es súper frenética y te hace sentir que de verdad estás jugando un videojuego y no simplemente pues, viendo una película, así como los originales de PlayStation XD. De igual manera aparecen Herschel y Glenn, personajes conocidos de la serie y cómic originales de The Walking Dead, lo que le da unos cuantos puntos más. The Walking Dead temporada 2. Ya, comienza con una pequeña escena, ahora mostrándonos a Clementine como la protagonista. Acto seguido se nos presenta un salto temporal de 16 meses donde Clementine ya tiene 11 años y luego de un encuentro peligroso se termina quedando sola en el bosque. Aquí, esto es lo que de veras me encantó. El protagonismo que recibe el bosque y los paisajes es espectacular, ya que cada cinemática de estas le da a la historia un toque terrorífico y aventurero al mismo tiempo. Y bueno, posteriormente tenemos un encuentro con
Kenny, lo abrazamos y la mamada, o bueno, dependiendo de cuál es la opción que hayas elegido. Pero muy conmovedora esta escena, la verdad me gustó. 10 de 10. Luego de esto se nos introduce al villano Carver. Y no sé, como que se me hizo que tiene un aire bastante parecido al de Negan con respecto a arrodillar a las personas y hacerlas sentir miedo. Algo que también me gustó mucho fue la dificultad a la hora de tomar decisiones, ya que te obligan a tomar decisiones cruciales en poco tiempo, por lo que luego no sabes ni qué decidir y luego crees que estás tomando la decisión correcta, pero luego puede llegar a perjudicar de manera muy grave al grupo, por lo que esto sí hace que se sienta bastante realista y pues que realmente te pongas en los zapatos de Clementine. Está cañón, Toda esta temporada se vuelve una completa locura, por lo que fácil es la más sangrienta de todas, ya que hay una muerte tras otra y hay veces en las que o es muy difícil saber qué hacer para salvar a alguien por la presión, o de plano no puedes hacer nada al respecto para evitar que pase pues lo que tenga que pasar. Y sí, yo soy de los que se quedaron a ver cómo Kenny mataba a Carver, porque si algo me gustó mucho de este villano es que interpreta su papel a la perfección y que es capaz de matar a alguien por el simple hecho de ser pendejo. Vaya que quería matar a ese hijo de puta. Luego tenemos el nacimiento de AJ, personaje que tendrá mucha importancia más adelante en la historia. Y terminamos con la decisión final, quedarse con Jane, la tipa esta nueva que nos presentaron durante la temporada, que sí tuvo una buena relación con Clementine, pero pues X, ¿no? O con Kenny. La verdad es que yo decidí irme sola, la neta, porque todos estaban volviendo muy locos y pues yo pienso que la morra necesitaba un descanso de todo este pedo, la verdad. Un respiro por lo menos, no mames. La temporada me pareció excelente, claramente mucho mejor que su antecesora. Marca el punto exacto entre el principio y lo que se viene en la historia, por lo que la hace más memorable e icónica, ¿no? Lo único que no me gustó fue que precisamente todos se volvieron locos. Hay una parte en la que un güey le dispara a la protagonista, a la morra, güey. O sea, una niña de 11 años, ¿qué carajos? Es que, güey, ese ruso. Pinche ruso a la vez. El ruso y esta morra, güey. Neta que la asquerosa existencia de esta bata hace que a veces tenga que concordar con Carver, porque, verga, o sea, la rescatas, incluso hasta le das un putazo para que reaccione. Y luego, ¿qué hace? Caerse desde un pinche balcón. Neta que ahí sí dije, ya, güey, ya te salvo una vez, ya chinga tu madre, cabrón. The Walking Dead, A New Frontier. Aquí es donde hay un cambio tremendo en cuanto a gráficos y nos cuenta la historia de Javier García, un exbeibolista que tenía una extraña relación entre amor y odio con su hermano David. Luego de que el apocalipsis comenzara con una escena inicial mostrando la muerte del padre y madre de ambos, David también desaparece, dejando a nuestro protagonista a su suerte en una aventura de supervivencia por carretera con su cuñada Kate y sus sobrinos Gabe y María. Bro, amé a Gabe. O sea, es como el típico hijo adolescente que quiere su propio espacio, pero a su vez quiere ayudar a poner a salvo a su familia, poniéndose en riesgo a sí mismo. Es decir, siendo rebelde, pero en el buen sentido, ¿no? Neta, si en algún momento llegas a tener hijos, quiero que uno de ellos al menos sea como Gabe. Tenemos un encuentro con Clementine desde el primer episodio, el cual provoca cierto sentimiento de nostalgia en el jugador. Me gustó mucho ese look de independencia que le dieron, ya que refleja que sin importar la decisión que hayas tomado, Clem estaría destinada a estar por su cuenta. De igual manera, todos esos flashbacks sobre ella para complementar la historia me fascinaron. Me pareció muy buen giro a la trama y bastante innovador, ya que nos muestra que la historia de Clementine y AJ continuará. Pero por otro lado, los flashbacks de Javier y David no es que hayan sido malos, pero de veras que los ponen en el peor momento posible. Esto se debe a que terminan cada episodio con tremendo cliffhanger que flipas y luego te llegan con esos pinches flashbacks que ni al caso para arrancar el siguiente episodio. Aparece Jesus, personaje muy importante del cómic que tiene una habilidad increíble para derribar muertos, por lo que la acción no pudo faltar en esta temporada. La villana. Bueno, aquí realmente siento que quienes la armaron mejor de villanos fueron Badger y este tipingo. En cuanto a Joan, partiendo desde el simple hecho que su nombre no suena para nada temible, hasta la manera en la que se desenvuelve la sentí floja, como un villano chafa más. Ahora hablaremos sobre los finales alternativos que tiene la season. A ver, a mí no me agrada eso de sentir que te equivocaste con las decisiones y que por eso tuviste un final de mierda, porque precisamente eso ocurre. Únicamente 2 de los finales son buenos y los otros 2 son pura mierda, la verdad. Y por último, ¿dónde carajos está mi beso entre Clementine
y Gabe, güey. ¿Qué canijos tiene que ver con quién se fue Clem para que besara a Gabe? ¿Acaso se le subían más las hormonas y se iba con Jane o qué pedo? Pero bueno, en resumen, esta temporada fue en su mayoría buena, pero sí hubo otro que otro tropiezo por ahí que dices... Ish. Walking Dead Michonne es una serie de videojuegos sobre uno de los personajes más importantes del cómic, Michonne. Obviamente, ¿qué acaso pensaron que diría Rick Grimes? Sí, claro, en un juego que precisamente se llama The Walking Dead Michonne. Novatos. Y bueno, este juego nos cuenta la historia que sucede de igual manera entre el salto temporal del cómic sobre la aventura en bote que tiene Michonne con algunos otros personajes como Pete y Siddiq. La estructura de este juego funciona de maravilla, además del hecho de que es corta y va al grano. El terror es real. Desde la primera escena empiezan con el terror a tope y eso me fascinó, por lo que fácil es lo más aterrador que ha existido en The Walking Dead Telltale Games. Y el incluirlo al mismo tiempo que la protagonista lucha contra sus demonios hace que reciba bastantitos puntos de este lado. Y esta intro que le dieron mostrando la historia de Michonne de los cómics en orden cronológico de fondo con un soundtrack que flipas, hace que verdaderamente sientas esto como un muy buen show en todos los sentidos. Y hablando de lo visual, un último detalle que me encantó fueron las cinemáticas. Prácticamente cada escena es arte para los ojos y lo amé, incluyendo la batalla final, la cual fue buenísima. Y aunque al final hayan logrado derrotar a la villana, no terminan a salvo del todo, ya que el grupo enemigo ya había comenzado un incendio en la cabaña del que sería difícil escapar. Pero ojo, ya que el que la trama de los villanos haya sido buena no quiere decir que la villana haya interpretado su papel a la perfección. La neta sí se siente igualmente como un villano más. Si acaso su hermano, si lo tomamos como villano también, a él sí lo sentí como un poco más importante e inteligente. Él sí sabía cómo sacar de quicio a Michonne, incluso hasta cuando lo tenían ya de prisionero. Y no me malinterpreten, no es que tenga algo en contra de las mujeres villanas, es solo que los desarrolladores no lo pudieron manejar de manera correcta. La relación entre Norma y su hermano ni siquiera se sentía fuerte. Esa tipa, cuando le metieron un balazo en la jeta al brother enfrente de ella, simplemente atacó sin planear siquiera una estrategia. Tanto que nos andaba diciendo su hermano que no sabíamos ni con quién nos estábamos metiendo y la chingada para esto. O sea, Norma, no es por nada, pero échale tantitas ganas por lo menos. Aquí llegamos a la cumbre de todo, The Walking Dead, la temporada final. Y bueno, nada más con el simple hecho de que fue una sorpresa para todos, da sus punticos para iniciar. Lo primero que me gustaría mencionar de este juego es que se siente mucho más interactivo que todos los demás y sientes como más, pues, libertad de movimiento en cuanto a lo que el espacio se refiere, lo que lo vuelve bastante más cómodo de jugar. Y pues en esta historia veremos una Clementine mucho más madura, claramente, cuya personalidad cada vez va mejorando más, convirtiéndose en un ejemplo para AJ, por lo que tienes que tener bastante cuidado con lo que le enseñas, ya que puede tener consecuencias muy fuertes a futuro. Los episodios son mucho más largos de lo habitual y pues está bien, ¿no? Claro que puede ser cansado y requiere mucho de tu tiempo, pero pienso que lo vale. La verdad se siente muy frenético todo y los sucesos pues avanzan promediamente lo que se puede decir fluido. Y hay alguna que otra parte que tampoco hace que te cagues del susto, pero sí te alcanza a inquietar bastante y llega a sentirse muy creepy la cosa, la verdad. Otra cosa que me llama la atención y me gusta mucho es que recibas más logros al jugar, ya que antes únicamente te daban un logro por acto y acaban mucho más allá de eso. De hecho, suelen haber hasta objetos en partida, los cuales puedes encontrar y llevarlos a tu cuarto para decorar. Eso sí que es aportar algo nuevo y darle al público la impresión de que es un mundo abierto sin siquiera hacerlo del todo. Pero Dios, el final, neta que solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Para terminar, cabe recalcar que esta temporada sí tiene relleno, pero es más que nada lo que yo llamaría, pues, relleno del bueno, ¿no? Dado esta trama juvenil que le dieron, más los juegos y chistes que había por las noches, diablos que me encantó. Aunque no se confíen, porque el hecho de que sean pubertos significa, como les digo, temas fuertes en serio, No hay personajes del cómic, pero le quitaré súper pocos puntos nomás por el hecho de que incluyeran a un susurrador en la trama, el cual es James, que luego de que su grupo atacara a una comunidad dejándola en ruinas, este decidiría alejarse de ellos y vivir por su cuenta entre los caminantes. Y un último detalle, el hecho de que hayan agregado un
sueño más de Clementine con Lee me pareció estupendo, ya que tampoco habíamos visto a Lee en esta versión chetada con estos nuevos gráficos de Skybound, y tengo que reconocer que sí me dio nostalgia este pedo. Y bueno, dicho esto, es tiempo de dar mi clasificación de la peor a la mejor de estas temporadas y dar mi calificación personal a cada una de estas. Así que empezamos con The Walking Dead: A New Frontier con una calificación de 7.2. En el cuarto lugar tenemos a The Walking Dead temporada 1 con un total de 7.9 de 10. Y ya entrando al top 3 tenemos a The Walking Dead temporada 2 con un total de 8.3 de 10. En el top 2 tenemos a The Walking Dead Final Season con un 8.9 de 10. Y aquí, que es donde más me costó trabajo decidir si ponerlo en el primer puesto o en el segundo, que la verdad por muy poquito le ganó a la temporada 2, The Walking Dead Michonne con un 9 cerrado de 10. Y pues esa es mi opinión. No sé si todos los que estén viendo este video ya hayan jugado el juego. Si no, se los recomiendo. Y bueno, gamers, este fue el video de hoy. Si les gustó, dejen su poderosísimo like. Y díganme si quieren que siga clasificando pues videojuegos de los peores a los mejores, o si quieren que les siga trayendo más contenido de The Walking Dead. De todos modos ya les estaré trayendo mi reacción, como les digo, del final. Así que bueno, Lucille y yo nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.